muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en este encuentro, que es el tercer encuentro que tenemos del ciclo 12 meses 12 arquitectas. Que bueno, que como ya sabéis, es un ciclo que lo que tiene como objetivo, o lo que busca sobre todo, es visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres arquitectas, no solamente para la sociedad, sino para todo el colectivo en general. Hoy nos acompañan Gloria Iriarte y Jimena Ruiz de Landa, que nos van a contar sus experiencias. Os agradecemos mucho que os hayáis sumado a esta iniciativa y lo que nos gustaría, ya veis, que nos hemos dispuesto así como en abanico, con un poco la idea de que en el momento que queráis, cortéis, nos hagáis preguntas sobre todo a ellas y que podamos pues, ir tejiendo un diálogo entre todos para pues, ir construyendo un futuro que sea pues, mucho más integral y mucho mejor también para todos. Así que yo les voy a dar la palabra. Primero va a empezar Jimena contándonos su experiencia. Ella pues, es arquitecta, urbanista, especialista en diseño sostenible, presidenta de la delegación de Álava, y Gloria, que también es una figura muy conocida a nivel Bilbao y mucho más porque colaboráis también en proyectos internacionales y habéis construido las últimas 3 décadas de Bilbao, que son que vosotros. Así que sin más, os doy paso y todo oídos. Buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, yo os voy a resumir brevemente un poco mi trayectoria, yo creo que algo muy resumido, porque creo que lo interesante de estas jornadas es que se abra un debate, no tanto igual la trayectoria de cada una, ¿no? Yo, estudié arquitectura en la Universidad de Navarra, acabé en el año 2000 y desde que acabé monté mi estudio particular en Vitoria, un estudio pequeñito. Es verdad que ya estaba, mi primo era arquitecto, entonces ya tenía un estudio montado, mi padre es aparejador, entonces yo desde pequeña tenía muy clara la vocación, ¿no?, de arquitecta, o sea, no tuve dudas. Y entonces, tenía ya como el camino abierto a tener el estudio de arquitectura ya en Vitoria, pues empecé a trabajar con ellos. Inicialmente, claro, yo tengo la especialidad en urbanismo y en paisaje. Cuando acabé en el año 2000, que era un momento en el que había muchísimo trabajo, pues sí que desarrollamos pues diferentes planes parciales, proyectos de organización, juntas de compensación. Era un momento que en Vitoria, entre el 2000 y 2005, es verdad que estaba la ciudad en plena expansión urbanística, tanto en la zona de Salburua como en Zabalgana, entonces sí que participé también con otros arquitectos, no trabajé sola, sino en colaboración con arquitectos, en este caso hombres más mayores, en redacción de planes parciales en el sector de Salburua, o intervenciones un poco más grandes y también en Marusterieta. Hicimos bastante desarrollo urbanístico en la primera fase de mi carrera. Luego ya, claro, cuando ya llega la crisis del sector, es cuando pues me vengo aquí a Bilbao a hacer un máster en rehabilitación sostenible, en tema de Passive House, que me saco el título posteriormente, y ya realmente desarrollamos poco urbanismo y me especializo más en el sector residencial, privado, más en viviendas particulares, con clientes particulares. Es un poco ya el resto de los años nos hemos dedicado sobre todo a ese tipo de proyectos. En cuanto a diferencia un poco de Gloria, yo como arquitecta, cuando salí de la carrera, sí que empezamos con mucha ilusión a hacer concursos. Lo que pasa que, es verdad, ella nos contará su experiencia, que estaré encantada de escucharla. En mi caso, pues es muy, muy sacrificado y sí, súper sacrificado. Y sí que me presenté a varios concursos con algunos compañeros en Vitoria, en Museo de Arqueología, que luego me han mandado, y algún otro concurso que participé. Y luego ya, con una decisión personal, decidimos emprender el camino más con el cliente particular. Sobre todo en residencia, tanto unifamiliar como también bloques de vivienda de protección oficial. Y también he tenido 2 proyectos así más interesantes de bodegas en La Rioja Alavesa, 2 bodegas que hemos hecho. Y luego también, igual destacar, yo ya desde el principio, igual con 30 años así, recibí una llamada del presidente de la delegación de Álava, de Chicho Bellido, animándome a entrar en la junta del Colegio de Arquitectos, porque realmente no había ninguna mujer.
Entonces, bueno, pues empecé como secretaria y la verdad que me pareció, bueno, cuando estás fuera del colegio no eres muy consciente de, ¿no?, de la labor que hace el colegio profesional, ¿no? O sea, que no es para nada una oficina de visados, sino que hace una gran... Me parece importantísimo, ¿no? También, como todos hemos vivido esos 10 años de crisis, el desastre que hubo cuando desaparecieron, ¿no?, los baremos honorarios. Entonces me pareció muy interesante, bueno, pues esa sensación de... Hola Marisol, ¿qué tal? Muy buenas. Ya. Ya. Hace viento lo único, ¿no? Vale, genial. Si conectéis, no olvidéis apagar el audio, por favor. Bueno, os comentaba que pues, estuve en la junta de delegación y me pareció, bueno, pues vi el colegio desde otra perspectiva. O sea, como me parecía que se desempeñaba una función muy importante, ¿no?, en defensa de la profesión. También importante, yo creo, hacer esa labor un poco pedagógica, cómo percibe la sociedad a los arquitectos, ¿no?, esa labor social que desempeñamos. Y me parecía que era muy interesante, ¿no?, esa labor que se puede desempeñar desde los colegios. Entonces estuve unos años de secretaria y luego ya, bueno, pues como se puede estar un tiempo determinado, luego ya lo dejé. Y a la vuelta de 10 años pues me he vuelto a reincorporar, también por otra llamada, un poco por la misma llamada que la vez anterior, de que, pues, que no hay mujeres que se involucren ¿no?, en las juntas de gobierno del colegio, que cada vez va habiendo más, y por eso pues, bueno, pues ya me decidí a unirme como presidenta y bueno, a intentar defender la profesión, ¿no?, desde el colegio y en los medios de comunicación, intentar pues ir cambiando un poco a una visión. Yo creo que no, a ver, no es que tengamos o sea, que haya una visión negativa, pero sí que igual sí que hay algunas noticias o en cuanto a algunos proyectos que, bueno, pues ¿no?, cuando se habla de que se ha desproporcionado o que sea un presupuesto que se ha duplicado por 3, el tema, ¿no?, pues bueno, sí que hay ciertas noticias en los medios que son un poco negativas y yo creo que desde el colegio lo que estamos intentando es explicar a través de exposiciones de arquitectura, de charlas, hacemos bastantes reuniones en Álava con asociaciones vecinales, bueno, pues explicar, ¿no?, como un arquitecto o una arquitecta, vamos, que es una persona de a pie, que lo que está fundamentalmente no es tanto solo para hacer un proyecto bonito, un proyecto espectacular, sino para solucionar muchos problemas, ¿no?, y hacer la vida mejor para las personas, ¿no?, y luego también el diseño espacio urbano, bueno, pues toda esa labor que creo que es la que estamos intentando realizar desde los colegios. Y bueno, yo creo que más o menos se ha resumido un poco la trayectoria. Te doy la palabra, Gloria. Bueno, la mía es un poco más larga porque soy más mayor. Pero, a ver, os cuento, bueno, yo formo parte de un estudio que nos llamamos INB. Aparte de mí están Eduardo Mújica y Agustín de la Pena. Sí que, analizando estos días para venir a esta charla, un poco de nuestra trayectoria, porque la verdad es que no lo había hecho nunca, he descubierto que el tema de los concursos para nosotros, que ha sido de lo que hemos vivido, pues en el fondo tiene una coherencia, ¿no? Y de alguna manera unos concursos cada concurso te abre unas puertas y esas puertas te van llevando en una dirección que tú cuando estás en ese lío, pues por supuesto no te das cuenta, pero ahora a toro pasado analizas un poco la trayectoria y de repente pues todo tiene su porqué, ¿no? Bueno, nosotros acabamos la carrera, nosotros, Agustín y yo, en el año 83, en el 1983, y Eduardo acabó 3 años antes porque es un poco mayor, ¿vale?, en el 79. Entonces, era un momento en el año 83 fue el año de las inundaciones, era un momento de crisis absolutamente total en esta ciudad,
venimos los tres a vivir a Bilbao porque los tres éramos de Bilbao y vinimos y ya está. Y entonces, a partir de ahí, no sé, 3 años o así más o menos, yo creo que pues haciendo lo que salía, los trabajos que se podían, cómo se podían. Me acuerdo que la universidad en verano nos daba pues proyectos de reformas pequeñitas que nadie quería hacer porque eran en verano, pues nosotros los hacíamos. Y entonces luego, de repente, el primer encargo que tuvimos que enseñar a concurso fue la estación de las ITVs, que se inventó el tema de las ITVs y entonces el gobierno vasco quería que el edificio tuviera algo de representativo para que la gente al ver el edificio entendiera que era la ITV. Entonces, pues hicimos una en cada una una en Arrigorriaga, otra en Jundiz y otra en Urnieta. Después de eso, el gobierno vasco nos encargó, yo creo que eso fue, no sé, no me acuerdo más en lo que tengo, ¿no? Era un proyecto de viviendas, que eran 57 viviendas, que a la vez que a nosotros, Santurchi, en Cabieces. Entonces, a la vez que nos encargaba a nosotros, se encargó a otros 2, no sé si 2 o 3 equipos, yo creo que 2. A otros 2 equipos, pero la cosa era que hacíamos proyectos distintos, pero tenían que ser de ladrillo y el ladrillo era tal ladrillo. Entonces, cada uno hacía lo que quería, pero con los elementos que usábamos para la arquitectura eran los mismos. Os estoy contando para que veáis un poco, para que os vayáis como situando. Bueno, a nosotros se nos ocurrió, porque nada más acabar la carrera hicimos los 3 un máster en fachadas ventiladas y nos caló tan hondo, por decirlo de alguna manera, toda nuestra vida, o sea que es mucha, pues hemos hecho siempre, si no ventiladas, siempre aislamientos por el exterior, desde, o sea, un concepto cuando todo el mundo en aquel momento seguía haciendo pues, lo que se hacía siempre, ¿no? Entonces, como el gobierno vasco no nos iba a dejar hacer fachada ventilada, no dijimos nada. Y entonces organizamos todo para hacerlo y de repente un día, bueno, pues la hicimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro proyecto era el más expuesto, estaba expuesto al noroeste y entonces zurraba la lluvia, tal. Entonces pensamos que era adecuadísimo y tal, pero entonces era un edificio de 4 plantas y hacíamos un voladizo debajo, o sea, justo encima del bajo y hasta arriba, y era un muro de media asta sujeto al vuelco, con el diseño de todas las piezas y tal. Al cabo de los años, pues bueno, pues íbamos como animándonos porque bueno, pues si hay una publicación, bueno, pues está. Y entonces nos presentamos al primer concurso que fue el Parque Echevarría de Bilbao con Godón. No sé si, bueno, si esto está muy más claro. Pues ganamos, pues seco con otro equipo, pero como se gana, pues pero ganamos. Entonces dices, oye, pues mira, pues bueno. Siguiente concurso, a la vez que ese casi fue uno que hicimos en Granada, que ¿por qué nos presentamos a ese concurso? Porque tenía un jurado de lujo, ¿no? Era Álvaro Siza, yo creo que era Rafael Moneo, o sea, muchísimos arquitectos que a todos, yo creo que Antonio Cruz, bueno, o sea, gente que en ese momento a nosotros nos parecían unos arquitectos excelentes y ganamos.
tampoco se hizo absolutamente nada, pero son cosas que tú dices, si no los hubiera hecho igual, porque un concurso, que es lo que dices tú, es un desgaste que es inaudito, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a compensar a alguno, o si no, pues es que te rindes, porque no puede ser, ¿no? Entonces, estos dos, que aunque los hicimos y ganamos, no pasa nada, no nos dicen nada, pero sí que te van como animando, ¿no? Por lo menos no te desaniman, vamos a decir que no te desaniman. Y entonces ya, en el 1996, Bilbao Río 2000, que se acaba de crear, saca su primer concurso público, ¿no? No público, fue restringido. Que fue la estación de Amézola, la estación intermodal de Amézola. Entonces, ganamos el concurso de la estación intermodal de Amézola y eso, claro, ¿qué pasa? El concurso solo era el edículo, es decir, lo que emergía en la superficie, ¿no? Todo lo de abajo no entraba en ese concurso. Pero como ganamos y se construyó el edículo y tal, para Bilbao Río 2000 era un concurso importantísimo, porque era un poco como, era lo primero que se iba a ver de lo que ellos estaban trabajando ya, que era pues, el nuevo Bilbao, ¿no? Después de eso, pues ya nos encargaron la estación de Feve, que era, como llegamos tarde, que nosotros decíamos, jo, aquí hemos llegado tarde, porque ya no sé si sabéis que la estación intermodal de Amézola Feve y tiene Renfe. Entonces, en los andenes de Feve, claro, se estaba haciendo todo el nuevo recorrido de los andenes por Bilbao, porque una de las cosas que no he dicho, que es fundamental, y que a partir de aquí, del año 96, es que Bilbao empieza a ser una ciudad que se reconstruye. O sea, entonces, Bilbao Río 2000 está ahí para eso. Por eso este concurso es tan importante, ¿no? El concurso es chiquitín, es una cosa pequeñita, que no, pero sin embargo fue y ha sido realmente para nosotros un trampolín muy importante, ¿no? Total, que nos encargan el forro de los andenes, porque los andenes ya estaban hechos, o sea, ellos hacían la infraestructura y nosotros, y entonces ya, gracias a Dios, a la de Renfe llegamos a tiempo y pudimos hacer unos huecos para que entrara luz natural, no sé qué, porque todavía la infraestructura no estaba construida. Entonces, pues eso va siendo boom, 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 y al final la estación de Amézola es un todo uno, ¿no? Pero que fue de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó? Que empezamos a entrar en contacto con todo lo ferroviario. A la vez de entrar en contacto con Bilbao Río 2000, o sea, teníamos con ellos pues una relación muy fluida, pues porque entonces pues hacían una cosa que se llamaba tormenta de ideas, que llegaban y decían, pues hemos pensado que no sé qué, a mí eso me parece una mierda, no creo que tal, no sé cuál, lo que sea, pero no teníamos trabajo, pero sí teníamos toda esa, y luego lo que se hacía Bilbao Río 2000 sacar 1000 concursos, pero claro, todos eran infraestructuras. Eran pues el bulevar de tal a tal, el no sé cuánto tal, y esas ingenierías, en muchos concursos participamos con esas ingenierías para hacer las estaciones y para hacer la parte superior, toda la parte verde, ¿no? Los bulevares, todo lo que fuera. Estamos en estos temas y en el 1999 es el concurso de la Biblioteca Foral. Nos presentamos, fue un concurso a nivel nacional y imaginaros, o sea, no sé, es que es, bueno, pues lo hicimos y ganamos. Entonces, nos parece, o sea, es que es increíble, es increíble. Entonces, pues bueno, todos contentísimos, tal, y luego tú te dabas cuenta en ese concurso en particular que ganamos y parecía que no iba a pasar nada. Pero ¿cómo? Con el esfuerzo que cuesta ganar. Ahora es como si no lo hubieras ganado, esto no puede ser, ¿no? Entonces, gracias a la directora de la biblioteca, que nosotros no le conocíamos, luego le conocimos mucho, pero en ese momento no, que ella se lo tomó muy en serio, porque además fue un concurso que la verdad es que tuvo un jurado también de lujo, porque todas las cosas que yo os cuento a todos, que yo creo que es importantísimo saber a qué concurso te presentas. Importantísimo, o sea,
en nuestra manera, nosotros se nos metió la pata así, o sea, vamos, que decir que, pero la manera que al final se nos hacía más, la que nos daba más seguridad eran los jurados. En general, si el jurado es gente de prestigio, parece como que, no sé, hay más garantías. No siempre, pero bueno, ahí hay. Y luego también, bueno, pues ya, pero sí, yo creo que el jurado es un factor importante. Luego también pasan cosas, porque pasa de todo en los concursos, o pasaba, y ahora ya no sé, pero bueno, ganamos la estación de la Biblioteca Foral en el 99 y se empezó a construir en el 2004. O sea, del 99 al 2004 no es que, no, o sea, una locura, porque te la quieren quitar, quieren que no la hagas, pasa no sé cuánto, pero claro, en las bases, que es otra cosa importantísima en los concursos, las bases, que pues que te aseguren que después de ese esfuerzo, si ganas, pues vas a poder hacer el proyecto, vas a poder, o sea, qué decir. Bueno, ahí pasó de todo, primero el proyecto y luego era la dirección, porque decían que solo era que el concurso solo era hasta el proyecto, que no proyecto y dirección. Entonces dices, o sea, entonces para la dirección, bueno, en fin, valía todo. Pasa esto, y otra de las cosas que creo, por lo menos en nuestro estudio funcionó muy bien, era el tema de la, yo le llamo la ilusión, ¿no? A mí me parece que sin ilusión yo no sé hacer nada. A Nach lo puede decir, o sea, a mí, como no tengo ilusión, pues como si me... no. Entonces, de vez en cuando tienes que hacer cosas como que te... Esto te hace mucha ilusión, pero a veces cuando estás ya con un montón de problemas que no te hacen caso, que eres un ningundi, que es que no se te atiende, es que dices, oh, ¿por qué no seremos no sé quién? Que a esos les hacen caso en todo y a nosotros nos hacen caso en nada, porque yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, la gran diferencia es, de alguna manera, la falta de respeto. Es increíble, es que es una cosa increíble. Bueno, a lo mejor no la hemos ganado, pero desde luego... Bueno, total, que esa ilusión de la que os hablo, en el año 2000, que estamos en plena crisis con la biblioteca, que parecía que no salía, no se sabía, bueno, en fin, nos presentamos a un concurso de locos, que era... Santiago de Compostela fue ese año capital de la cultura europea. Y entonces a los del consorcio de Santiago, que era la gente que estaba haciendo la rehabilitación del centro histórico, se les ocurrió hacer un concurso de arquitectura. No sé cuántos enclaves eran, me parece 8 o 9, no me hagáis mucho caso, pero en todo el cono sur, toda la América Latina, incluido Brasil, bueno, no sé, había unos enclaves en los que tú te podías presentar y eran problemas que tienen esas ciudades con los coches, porque son sobre todo ciudades del coche, y entonces podías elegir un sitio y tal. Nosotros cuando salió el concurso que nos llegó al estudio, justo nos íbamos al día siguiente a Cuba, a una cosa que no tenía nada que ver y tal. Y íbamos a Santiago, entonces dijimos, joder, pues, bueno, pues vamos y le echamos un vistazo, porque hacer un concurso sin ver los sitios por fotos, yo por lo menos soy incapaz. Pero bueno, nos fuimos y lo ganamos. Concurso internacional, o sea, eso fue un subidón, porque era en Cuba, Santiago de Cuba. Bueno, porque el concurso lo único que te decía era pues, que te daban las gracias, era un premio internacional, pero en caso de que se fuera a realizar en el futuro, que fuera, pues que te llamarían. Claro, en Santiago de Cuba todos sabíamos que no, o sea, frente marítimo de Santiago de Cuba, o sea, un proyectazo impresionante, pues eso. Pero bueno, ahí pues nos daba igual, dijimos, bueno, lo más estuvo muy bien, muy chulo, pero bueno, ya está. Bueno, vamos haciendo más concursos, sale el polideportivo de la UPV, que también lo ganamos. Luego ya un proyecto que también para nosotros ha sido muy importante porque se ha publicado mucho y porque nos costó mucho trabajo hacer el concurso porque era muy especial, y es la iglesia de Miribilla.
la iglesia de Miribilla fue un concurso desde el principio especial, nos llamó el obispado, fue un concurso restringido y yo creo que éramos 9 o 10 equipos, no me acuerdo, yo creo que 9 o 10, por ahí. Bueno, total que lo ganamos, ¿no? Y entonces, una vez que ganamos, bueno, nos costó mucho el proyecto. ¿Por qué? Porque el solar que tiene Miribilla, la iglesia, el recorte de las iglesias contra el cielo, que es un poco como lo característico, pues en el caso de Miribilla el recorte era el bloque que tenía al fondo, ¿no? Entonces no había cielo. Entonces, le estuvimos dando muchas vueltas porque el tema económico era muy importante, o sea, no había mucho dinero, entonces había como que, no sé cómo decirlo, bueno, había que pensar muy bien en qué te gastabas el dinero y que eso, en lo que te estabas gastando el dinero, fuera un poco el eje vertebrador de toda la iglesia, lo que le diera coherencia, lo que le diera de todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando lo ganamos, empezó la verdad es que estuvo genial, pero empezamos un cura que se llama Gaspar Martínez, que era un hombre muy culto y un gustazo, nos dijo, voy a ser vuestro, no sé, como nuestra amenaza, ¿no? Y lo fue. Porque nosotros no somos religiosos y entonces pues él nos tenía que enseñar la liturgia para que nosotros pudiéramos trasladar esa liturgia a la iglesia, ¿no? Y entonces pues fue un trabajo, ahora lo miramos y muy chulo, pero había que estar allí para hacerlo. Pero bueno, ahí también con ese proyecto de repente es como que creces, porque todos los concursos que habíamos estado haciendo hasta ese momento son cosas que necesitas, pues yo que sé, en tal luz natural, pero en el tema de la iglesia el tema es otra cosa, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que nos enfrentábamos a un edificio en el que dentro tuviera una atmósfera en la que tú te encontraras bien contigo mismo. Y entonces, para eso no hay... yo iba por todos los sitios, me metía en una iglesia y decía, no, me metía otra y decía, aquí sí, ¿y por qué esta? Otra, ¿y por qué tal? O sea, que de repente, pero esas cosas te sientan bien a la cabeza porque te van como rodando, ¿no? Te dan fluidez, están bien. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que os quiero contar es que con todos estos concursos tan distintos, la cabeza se te va moldeando, o sea, se te va abriendo. No sé si moldeando, no sé, sí, pero entendéis, ¿no? O sea, vas teniendo como más información, no sé, de alguna manera yo creo que es lo que le decía antes, que si no llegamos a hacer toda la secuencia, es imposible saltarte la secuencia y hacer un concurso. O sea, yo creo que no hubiéramos sido capaces de hacer ningún concurso sin hacer los previos, los que hemos perdido, lo que os estoy contando, los que hemos ganado, pero hemos hecho muchos. Entonces, yo sí creo que como enriquecimiento personal es muy satisfactorio. Ahora, es de un esfuerzo impresionante. O sea, porque claro, tienes un estudio que tienes que alimentar y entonces, ¿cómo se hace eso, ¿no? ¿Cómo se conjugan todas esas cosas? Porque no está nada fácil, ¿no? Pero para ti mismo, con la suerte que hemos tenido nosotros de ir ganando, os estoy contando como tres añitos que están, porque en medio luego tienes el trabajo. O sea, que estos son los concursos que hemos ganado, luego nuestro trabajo con el que comíamos o con el que no comíamos, ¿no? Pero vamos. Bueno, estoy ¿en dónde me he quedado? En la iglesia. Vale. Eso, la iglesia, el concurso es del año 2004. La iglesia, claro, entre que haces el proyecto y tal, 2006-2008. La obra se acaba en el 2008, ¿no? Entonces, en el 2008, en la Bienal de Venecia, otra vez, otra cosa que te da y es que nos llaman de Madrid para representando a Euskadi en la Bienal. Fue la estación de Amézola, en la biblioteca foral y la iglesia de Miribilla,
que la iglesia ni siquiera se había acabado, pero les gustó mucho y entonces hay cosas tal, entonces esas 3 obras fueron a la Bienal. Os cuento eso porque eso más todas las publicaciones que iban saliendo de cosas, sin querer te van reforzando, o sea, te van como dándote ese ánimo que necesitas para poder seguir en la carrera esta de la locura de los concursos, que es en realidad una trayectoria, ¿no? O sea, en el fondo no... Pero bueno, porque todo, por ejemplo, no os he contado, pero en todo este medio una de las cosas que hemos hecho siempre ha sido viviendas sociales, ¿no? Las viviendas sociales pues siempre son por concurso. Entonces, pues, o sea, pero bueno, esos son concursos un poco más de una dinámica distinta, ¿no? Que, bueno, luego, pero vamos, en principio sí. Luego, nuestro siguiente concurso fue, bueno, hicimos un concurso para el mercado de castaños, que es una obrita, a mí me parece que muy chula, pero bueno, que está en la plaza del Funi. Después, el edificio del Ayuntamiento de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao, el concurso estuvo, a mí me pareció también un concurso en el que aprendimos mucho, porque, por ejemplo, el del mercado de castaños es un proyecto, no es que no aprendes, siempre aprendes, pero bueno, es una cosa más sencilla, ¿no? Pero, por ejemplo, el concurso del Ayuntamiento, pues poneros, a ver si soy capaz de explicarlo, ¿no? El Ayuntamiento de Bilbao sigue siendo el palacio, porque es o sea, es el elemento representativo que es lo que es un ayuntamiento. Entonces, el edificio de oficinas estaba detrás, pero o sea, era de una superficie salvaje. Entonces, todo nuestro esfuerzo era por hacer un edificio mucho más grande que este, pero que no se le notara y que no se viera. O sea, era hacer un edificio para que no se vea. Eso es nuestro encargo a nosotros mismos, ¿eh? O sea, que decir, para que veáis un poco, entonces, ¿qué pasa? Que dices, joder, yo me acuerdo, ¿te acuerdas, March, cómo era la cosa? Que dices, veíamos el solar y decíamos, pero qué pequeño es esto, pero ¿cómo podía? Y al final lo conseguimos, porque tú te paseas por el campo volantín, miras hacia el edificio del ayuntamiento y solo ves el ayuntamiento, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene como su tema, ¿no? Su cosa. Luego, volvimos a darle una vuelta porque nos presentamos al concurso nosotros en aquel momento le llamábamos Naturgas, pero bueno, la sede de EDP. La sede de EDP fue, a ver, aprovechando que era un edificio de la energía, es que nosotros mismos nos metíamos en cada proyecto, aprovechamos para meternos en un barrizal nuevo, ¿no? Una cosa como decir, nos va a la marcha, ¿no? Porque entonces, aprovechando que era un edificio de la energía, decidimos que energéticamente fuera lo mejor que fuéramos capaces. ¿Qué pasa? Que en aquel momento era el año 2008. O sea, tú pedías, la gente que nos viene decía que queremos un material, ¿cuánto ha gastado de agua esto? ¿Cuánto tienes aquí? ¿Qué? Pero no podemos poner este material. Y así, era una locura. O sea, cuando se dice una locura es que es en todo, porque no estamos como nosotros, que tampoco, sino, pero bueno, todo esto siempre, lo que hemos hecho, yo creo que es otra cosa que está muy chula, es dependiendo de que para qué proyecto tú te buscas colaboradores que te vayan ayudando en esas cosas en las que tú pues no estás tan ducho y quieres pues... Entonces, pues en este caso nosotros estuvimos hablando con una que se llama Societat Orgánica, que era de la Escuela del Vallès de Barcelona, de arquitectura, y entonces eran unos arquitectos que están como muy metidos en ese lío, entonces nos ayudaron pues porque realmente pues un grifo que no sé qué, un váter que le das a la esta y se limpia, sí que no sé cuánto, pero yo sé cómo se sabe o cómo con poca agua. Luego, entonces, el edificio Naturgas yo creo que fue un ejemplo, a mí me parece que muy interesante de meterte a tope con todo lo que es no solo energéticamente hablando, porque además tenía la cosa de que la fachada la teníamos que conservar. Entonces era conservando la fachada,
hacer un edificio nuevo que tenía muy poca altura entre plantas, con lo cual el paquete de estructura tenía que convivir haciendo unas vigas con estos, pues con todo el tema del clima, con no sé qué. Hicimos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? Geotermia en pleno Bilbao. Espectacular. Bueno, entonces ahí también, pues tal vez como que nos pusimos... Y luego otra cosa que sí que pasa es, o por lo menos a nosotros nos ha pasado, que todo lo que vas aprendiendo de ese concurso ya te lo llevas pues. O sea, a nosotros, yo a nadie le pregunto si quiere aislar su casa por no sé qué, cuánto le meto un aislamiento que... Entonces, porque son cosas que es que sabes que es que hay que hacerlas. Sentido común. Entonces, en ese sentido, constructivamente, siempre nos hemos tomado las cosas muy, muy en serio. Nuestros concursos no han sido concursos de, bueno, luego si gano ya veré cómo meto esto. No. O sea, nosotros, además, la construcción para nosotros ha sido un pie fundamental. Los trabajos, los concursos siempre los hacemos muy trabajados porque siempre queremos, nos parece importante que la construcción esté bien definida, que se sepa qué tal. Y luego, bueno, eso así. Y luego ya, en el 2007, bueno, todo esto siempre está implicado unos con otros, porque claro, como las obras tardan, en medio se hace no sé qué tal. Pero luego ya en el 2007 nos invitan a un concurso de ideas para la EDAR de Galindo. Esta fue ya espectacular, porque nos dicen, ¿cómo era el concurso? El concurso era ideas para la ampliación del edificio industrial, entonces, bueno, de la EDAR de Galindo. Bueno, en la EDAR de Galindo querían hacer un nuevo horno y entonces el Ayuntamiento de Sestao pues les aprovecha para decirles, pues no vais a hacer un nuevo horno hasta que no pongáis un poco de orden en todo eso que tenéis ahí dentro, porque claro, ¿qué pasa? Que Galindo está abajo, no sé si lo sabéis, pero Sestao arriba, en la cornisa de Sestao se asoma y se ve Galindo en planta, ¿no? Entonces, pues, vale. Entonces, esto fue Ivo Nareso, que era presidente del consorcio en ese momento, porque era alcalde de Bilbao, saca el concurso y lo ganamos. Y entonces, esto estuvo, fíjate, en el 2007 es el concurso, en el 2013 empezamos a trabajar para tal cual. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero que quiero decir que, claro, la cosa está complicada, ¿no? En el 2013 nos vino bien porque más yo creo que me acuerdo en aquel momento en un estudio hubo como una baja de trabajo y entonces meternos ahí a tope nos vino bien. Y luego una cosa que no tenía nada que ver porque la EDAR de Galindo son todas las cosas interesantes que también hemos ido aprendiendo y es que hemos colaborado en depende de qué cosas con muchas ingenierías distintas, ¿no? Ingenierías de tipo. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los ingenieros de la depuradora, pues había muchas reticencias porque el primer trabajo que hubo que hacer era Galindo es un sitio para venir y enseñar cómo es el ciclo del agua, que se pueda enseñar sin complejos, o Galindo es un sitio que lo queremos cerrar, le ponemos un envoltorio y un lazo y nadie sabe lo que pasa en Galindo. Entonces, entre ellos había como las dos posturas, ¿no? Al final ganó la de Galindo es un sitio que se puede enseñar y que tiene que estar en condiciones de enseñarse y de poder contar lo que hacemos en Galindo, ¿no? Entonces, pues se plantaron, no me acuerdo, pero bueno, muchísimos árboles, hicimos un pabellón de visitantes, hemos hecho un recorrido en alto para que la gente que vaya o los niños o no sé qué sé cuánto no tengan peligro porque hay unos estanques y unas cosas que bueno, te pone el pelo de punta. Y entonces, pues, nuestro trabajo en la EDAR fue larguísimo porque nos fueron encargando y eso nos ha pasado en todos los trabajos y es que empezamos a trabajar con uno para que me pasa no sé qué y entonces empiezas con eso y luego dices, bueno, también me pasa tal y luego me pasa tal. Entonces, en la que trabajas
como si fuera como en exclusiva. Y luego ya eso se muere. No se sabe muy bien por qué. Yo creo que por ataco o porque ya, bueno, lo que sea. Y pasas con otro, ¿no? Y entonces en Galindo, pues al final le dimos una buena vuelta a la depuradora. O sea, la depuradora es otra cosa. Yo decía, o sea, a ver, no os quejéis, os hemos dejado una depuradora. Estaba que museo de... pero no, es que, o sea, es porque yo la primera vez que fui, nos iban a enseñar para hacer el concurso, y yo le dije, bueno, este concurso no lo quiero ganar. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque huele, que te mueres de asco y vamos a tener que venir aquí 8000 veces, yo no quiero. Y entonces, pues al final, pues lo ganamos, pero ya no hace tanto. Eso es solo, o sea, que decir, su trabajo, porque ellos, es verdad y hay que decirlo, porque yo al principio no lo podía entender, ¿no? Y es que en realidad toda la depuradora es una máquina. O sea, son miles de edificios con miles de cosas y tal cual, pero en realidad es una máquina que está en continuo cambio, de mejora, porque van saliendo cosas nuevas, porque tal, no sé qué. Entonces, esa en realidad no se acabó con una cosa y ya se empezó con la otra, ¿no? Entonces, tiene como... Y entonces, bueno, hasta que te pones en esa tesitura, pues te cuesta. Pero bueno, luego también bien. Luego hemos trabajado para Faes Farma, pero en este caso fue Faes Farma quien nos eligió. No sabemos muy bien, nos eligió. Y entonces hay una fábrica que está en Leioa, pero pegando a la ría. Entonces, pues hemos ido modificando, porque era bonita, pero estaba muy decadente. Entonces, pues la hemos ido modificando. Y luego ya nuestro trabajo actual, hicimos una cosa que no habíamos hecho nunca, y es, yo creo que hace poco, bueno, sigue todavía, el edificio ni siquiera se ha acabado, con una ingeniería que se llama Steico, con la que tenemos muy buena relación. Ganaron un concurso ellos en Donosti, en Miramón, del edificio de Viralgen. Es un edificio enorme que hay ahora justo en la entrada de Miramón, y entonces dentro de Steico hay un arquitecto que se llama Andreu Stani, que es amigo nuestro, y entonces nos llamó para hacer, una vez que había ganado el concurso, todo el tema de alzados, porque él había definido volumetrías, pero no se había metido. Entonces nos dijo, si no os importa, hacerme toda la parte de arquitectura, que eran todas las fachadas, la llegada, o sea, como sois una persona que llega, hace un recorrido hasta las oficinas, la planta de oficinas, no sé qué, por todo lo demás son laboratorios, entonces todo eso, pues no. Entonces hicimos como un ejemplo un poco raro, pero como comulgamos con su manera de hacer arquitectura, pues estuvo bien. Lo digo porque es como una colaboración que nunca habíamos hecho, y es de una cosa parcial, ¿no? Es como de un volumen que te dan, pues ponerle materiales, ¿no? Bueno, materiales y todo. Y luego ya, ahora estamos en un tema que tampoco habíamos trabajado nunca. Como veréis, nos hemos repetido muy poco, que es en el mundo social. El mundo social es el mundo de la... Entonces hemos conocido de casualidad, ellos han venido ante nosotros para que les trabajemos en el tema. Es una congregación de monjas en Madrid que se llaman apostólicas, que están trabajando, no tienen nuevas vocaciones, entonces ellas, como quieren dejar su legado a una fundación de aquí que se llama Fundación EDE, pero quieren dejar el legado después de haber hecho los cambios que ellas creían que había que hacer en el mundo social. La gente es súper valiosa. Y entonces nos llamaron para que empezáramos a pensar cómo se puede pensar, pues desde, yo qué sé, comedores sociales, habitaciones o espacios o apartamentos para mujeres maltratadas, gente que está en exclusión, bueno, todo eso, ¿no? Que es, en el fondo, han estado en lo que, pues me las arreglo y meto aquí 3 habitaciones, o sea, no hay un pensamiento previo, pues porque como siempre han sido gente pues, que no ha tenido dinero o que, o sea, que van un poco sobre la marcha con lo que tengo para arreglarse y tal. Y entonces hemos empezado a trabajar con ellas y la verdad es que es un lujo.
estamos en ello y bueno, pues no sabemos ahora a qué vamos a llegar, pero ahí ahora estamos ahí. O sea que sí, ahora podernos, o sea, perdonar que os cuente todo esto, pero es que Hombre, es muy interesante porque yo creo que son desarrollos profesionales tan distintos, Sí. ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Dos mujeres arquitectas que hayan escogido, ¿no? Yo creo que son caminos muy diferentes. Yo más con el cliente particular, privado, y vosotros es más algo más público, con cursos. yo lo que creo, pero igual me equivoco, es que de alguna manera eso, lo que vas eligiendo te va condicionando a lo siguiente. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, que es muy difícil como irte pasando. No, yo creo que no. A mí me parece complicado. Igual hay gente que lo ha podido conseguir, ¿no? Pero yo creo que es complicado. Y luego, yo creo que nosotros que ya estamos, pues eso, no estamos jubilados, pero bueno, ya nos queda poco. Creo que hay un mundo tan chulo por delante en el que hay que cambiar absolutamente tantas cosas, tantas. Yo hoy en la radio decía que me decían, ¿con qué te has quedado con las ganas? Bueno, me he quedado con bastantes ganas, pero unas ganas clarísimas es hacer viviendas más flexibles. O sea, no porque nosotros no seamos capaces, sino porque, digo, sociales. Sí, Yo claro. he hecho viviendas sociales, pero bueno, me da igual, sociales y no sociales, pero Hombre, es que al final yo creo que que sí, lo que decías antes esto es de la ilusión, a mí me pasa, dices, como empieces un proyecto con la normativa delante, a mí no me sale nada. No, es que Es imposible. Es imposible. Entonces, con la vivienda social, que yo sí que también he hecho vivienda de VPO, es que realmente, es que casi la planta, es que tienes que... O sea, para que todos la entendéis, la cartón y basa. Ya. Es que habría que darles 8 homenajes uno encima del otro, Eso sí, porque que es exagerado. exagerado. Es exagerado. Sí, Es que ese es el sí. punto que dices, madre mía, ¿no? O sea, y son cosas que alegran la vida a la gente, que yo creo que al final nuestro trabajo tiene tanto que ver Hacer la vida mejor. con hacer la vida Sí, mejor, por lo menos sí. desde mi cabeza, Sí, que sí. dices, joder, pero ¿cómo no somos capaces de hacerlo, no? Haciendo un esfuerzo. Entonces yo creo que eso, no sé, yo ahí confío en que seamos capaces de dar ese paso, ¿no? Ese paso, yo creo Porque que sí, que- más que hacer viviendas nuevas, que habrá que hacer, pero las que tenemos, que son un puro, pues dices, joder, darles una vuelta para que se transformen en otra cosa, ¿no? Yo creo que hay mucho camino por recorrer, porque está Que claro sí. que o sea, la sociedad evoluciona, la tecnología ni te cuento, ¿no? Y sin embargo, es verdad que el modelo, las viviendas, no, yo creo que no se ha desarrollado al nivel de la sociedad, de la tecnología, ¿no? Seguimos siendo como bastante conservadores a nivel de vivienda, muy conservadores. Madre mía, o sea, Entonces- también las familias, también Eso es, que no ha evolucionado, o sea, sigue siendo un modelo muy tradicional, o sea, eso... Pero muy limitados, ¿no? Por las normativas. Precisamente cuando estamos hablando de una vivienda social y gestionada por las administraciones, Eso ¿no? es. Que ahí hay una labor muy importante, Muy importante, de sí. las arquitectas y de los Eso es. arquitectos precisamente para dar una transformación real. Yo creo que la transformación es que es como, además es que es buenísimo, porque es que además es como que te pones a agachar ya no solo en el hábitat cuando ves una vivienda, sino en qué hacer con los niños. Cuando tienes y llega un momento, pero que no sabes qué hacer con ellos. Entonces, que tengas en tu propio bloque una posibilidad, que todas esas necesidades que están ahí, porque es que están todas, las podamos ir... Porque ahora sale el decreto de habitabilidad. Nosotros en la delegación de Álava nos llegó el borrador. Pues no sé cuántas páginas de quejas hemos hecho para decir, bueno, por favor, o sea, pero no nos van a aprobar este decreto ahora. Es que te atan de pies y manos, es que no puedes y nada, les da igual. O sea, es que lo van a aprobar. Si no lo potencia la administración, quiero decir, para que sirva un poco de ejemplo, ¿no? Y eso nos permita como... Pero eso es que es una revolución que tendríamos que hacer. Pues hacerlo. Y hablamos de vivienda y hablamos de... ¿Qué se necesita para la revolución? ¿no? Ideas, pues ya está. Exacto. No, pero lo digo en serio, porque es que si no,
es que hay una cosa que sí es verdad y eso es una constante, y es que te vas encontrando con gente que no quiere cambiar nada. Bueno, es que la vivienda social lo que no hay es elementos comunes sociales. Se impide eso, está muy constreñido. Desde el paso yo creo que es efectivamente poder socializar dentro de la vivienda. Que ya hay bastantes movimientos en ese sentido. Sí, pero Juan Carlos, de la que se puede hacer solo uno, sí, está claro. eso va a porque claro, es que, o sea, es tan claro la necesidad, es tan evidente la necesidad, es que dices, madre mía, pero ¿cómo no lo hacemos? Sí, como vincular primeras plantas a plantas bajas para oficios. Mil cosas. Es algo que había del 19, se abandonó, Sí. no sé por qué. No sé. Pero mil cosas. Por no hablar del urbanismo, que también es una de las quejas que estamos haciendo desde el colegio, diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que, o sea, que es algo tan lento? O sea, lo que decía, o sea, la sociedad va muy rápido, el mundo cambia rapidísimo y el urbanismo tarda, esto es con una normativa de hace 30 años. Las ordenanzas, lo que estás hablando, estamos bien a pedir nosotros en Álava, vemos cómo se está muriendo la ciudad, ¿no? Como con todos los locales vacíos, diciendo, oiga, por favor, ¿no pueden ustedes pensar en que pueda haber una hibridación de usos? En que se pueda hacer diferentes usos de diferentes plantas de las viviendas. ¿Por qué tiene que ser en baja esto y a sexta esto? Y no se dan cuenta que esto ya no funciona. En el momento que todo el mundo compra por internet, que ya ese modelo de locales, o sea, no funciona. Y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Los arquitectos y arquitectas que... Es que la administración padece de falta de técnicos que puedan considerar lo anormal. Eso es. Antes hablabas de Gordo hace muchos años. Yo le decía, yo trabajaría en el ayuntamiento si hubiera una oficina que estuviera destinada a considerar las cosas que no cumplen la normativa, pero son interesantes. Claro, eso no tiene cabida. Pero vas a contravenir la norma. o hacemos que tenga cabida, claro, o nos morimos. ¿Sabes? Nos pasa una cosa, y es que la gente no se identifica con lo que nosotros no nos identificamos. Es así, ¿eh? Sí. Entonces eres como el coñazo, tú eres así, o sea, tú no te ves así, pero ellos sí te ven así. Entonces al final dices, joder, o sea, O por no decir lo que yo intentaba expresar al principio, que al final al arquitecto en la época de la bonanza te han etiquetado junto con el promotor, dinero, elitista, y dices, no, es que tiene nada que ver con la realidad de la vida de un arquitecto, arquitecta, es que es lo contrario, o lo que pensamos. como que de los arquitectos que se habla son Eso esos es. arquitectos que hacen esas cosas, pues que realmente tendríamos que llamar otra cosa. Sí, no sé. Sí. O sea, realmente hay que intentar... Muy importante lo de llamarse otra cosa. Sí, muy importante lo de llamarse otra cosa. Claro. Ese es el primer paso. Yo creo que ya efectivamente hay que ejercer de otra cosa. Sí, pero es que... Los arquitectos están muy salvados. Sí. No, bueno, es verdad. Y el otro día estábamos comentando en los premios COM que una arquitecta que estaba en el jurado, ¿no? Que ella trabaja en la Diputación de Álava, ella no trabaja en lo privado, trabaja siempre en la función pública, le llamó la atención y digo, claro, es que eso, que muchos de los proyectos que habían sido premiados, como los propios arquitectos y arquitectas que los habían diseñado, algunos habían intervenido en los oficios, o sea, que habían estado trabajando a pie de calle. Es decir, que esa imagen que puede tener de los arquitectos mayores, ¿no? De que va el señor arquitecto, que llega y hace así, dice tal, es que eso... Bueno, pero eso no, yo eso no lo he visto nunca. No, pues nosotros no, o sea, es que no, eso no existe, ¿no? O sea, quiere decir que te pones las botas Claro. y estás en el barro, o sea, directamente, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, yo creo, con la imagen que igual a mí hoy tiene la sociedad. Este tema me parecía que era chulo, porque yo creo que hay una cosa, no sé si vosotros tenéis esa sensación, pero ahora mismo me parece que en las escuelas de arquitectura hay que 60% de mujeres o 50% por lo menos, ¿no? En el alumnado es bastante equilibrado. Sí, o 50. Desde luego en la calle no. La calle no. En la calle no. Y trabajando en eso, menos. Entonces yo creo que hay muchas mujeres que están en la administración. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen, por las familias, lo de siempre, ¿no? Porque todavía no es igualitario el tema, por mil cosas, ¿vale? Entonces dices, joder, pues desde la administración también se pueden hacer muchas cosas. Pues todo esto que estamos diciendo, o sea, de repente,
joder, que haya como, en lugar de que estés ahí, pues no, esto no cumple, esto no cumple, esto no cumple, que dices, vale, ya, vale. Yo para ustedes es importante. Sí, importantísimo. Que trabajo en la administración, Sí. que es verdad que tenemos personajes que son así, pero bueno, yo en mi caso no lo elegí por eso, ¿no? Sino porque podía hacer una acción del territorio, pero que no me ¿Te gustaba? Y sí que es verdad que, bueno, pues somos unos cuantos profesionales que intentamos cambiar las cosas. Pero, por desgracia, las cosas de palo van despacio. Y muchas veces nos damos contra un muro. O sea, no quiere decir que no haya otros profesionales que efectivamente, o sea, cumplen o cumplen. Pero sí que es verdad que claro. dentro sí que se hace un esfuerzo de... Pero ¿sabes qué sería lo interesante? Que se os conozcan. ¿Entiendes? Porque tú, o sea, yo te lo digo a ti y me lo digo a mí misma, pero lo que sí quiero decir es que, porque incluso porque hay alguien que se apunte a vuestro empuje, por decirlo de alguna manera, no ni siquiera que trabaje con vosotros, pero que decir, joder, que viene esta gente que está haciendo no sé qué. Desde el colegio estamos haciendo ese acercamiento, porque nos parece fundamental, ¿no?, a los arquitectos, arquitectas que trabajan en la administración, intentando que se colegien, no por el hecho que es lo de menos, la cuota, el dinero, sino, el colegio no está buscando el dinero, sino simplemente lo que está buscando es precisamente que haya esos foros. O sea, que las arquitectos que trabajan en la administración podamos conversar y puedan entender qué problemas, ¿no?, nos encontramos el que le encargan un proyecto, claro, de una vivienda, ¿no?, bueno, ese intercambio de opiniones, que ellos tengan su visión, que también muy válida y que nos puede aportar muchísimo. Entonces, por eso creo que deberíamos estar en un foro común. Es que yo creo que eso... Y por eso estamos intentando, a través de Macarena, bueno, yo creo que intentar que haya ese acercamiento entre funcionarios y arquitectos que ejercen la A mí me parece interesantísimo. Es que me parece interesantísimo porque, ¿sabes qué pasa? Que es un trabajo vuestro que ayuda a todos. Sí. O sea, Sí. vosotros sois un actor. O sea, entonces yo creo que es que eso es fundamental. O sea, porque es que es como... O sea, estáis abriendo paso, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que apoyar a esa gente que abre paso es que es importantísimo. Porque es que cuando estás solo, estás solo. O sea, aunque seas un grupito, eres pocos. Sí, está claro. Lo que habéis comentado es el urbanismo. Sí. Pues bueno, a mí me pasó como a ti, me llamaron de la Junta de Badalona, de urbanistas. Y bueno, pues cuando yo estuve 4 años, estuve en España, y yo sí que pude aportar y ver un poco los problemas que tenían fuera los urbanistas. Yo también soy urbanista de la administración. Y bueno, pues conseguimos impulsar algo que ahora se hace desde el colegio, ¿no? Siendo los plazos que son dentro todo, bueno, por lo menos vamos a participar en lo que son los procesos, no solo participativos, sino evaluaciones y demás. Yo veía, estando en la administración, que los ingenieros de caminos los ponían a la hacen territorial, hacen urbanística, presentaban a las relaciones, estaban allí, pues oye, tenemos que poner las cosas, pero yo creo que también tienen que estar. Bueno, pues ahora, para los 3 planes generales de lucha de las capitales, hemos presentado documentación, estamos aquí. Hemos hecho lo mismo también con los planeamientos territoriales, ¿no? Entonces, sí que fue importante la sinergia, o sea, saber por qué la gente quiere estar fuera y saber también un poco lo que vemos nosotros. Yo creo que eso es importantísimo, porque además eso que veis vosotros lo veis vosotros porque estáis ahí. Es que esa es la cosa, porque en el fondo somos todos muy individualistas. Sí, cada uno tiene su problema, tiene su proyecto. Es así. O sea, y entonces es la cosa general. Es comunal. Individuales. Hay una profesión castelosa, que conozco, unos de otros, ¿no? Que no debería, porque yo creo que eso nos hace mucho daño, porque la unión hace la fuerza. Al final. Eso es una tarea pendiente y efectivamente vincular los profesionales de lo privado, los profesionales de lo público, eso ya sería un lujo. Pero estáis diciendo sería un lujo. Pues estamos en ella, ¿eh? Pero es que yo creo que es un logro que hay que hacerlo. Sí, pero yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria, cuando vamos a hablar con los técnicos municipales, que nos peleamos mucho, pero yo como presidenta del colegio, vamos,
pues eso, a reivindicar, a decir, bueno, vamos a hacer un checklist, porque no puede ser que tardemos 6 meses en conseguir una licencia, es una barbaridad. O sea, al final es que el promotor se cree que soy imbécil, o sea, que la culpa es del arquitecto porque ha hecho mal el proyecto. Y dices, pues no, es que si me tarda 6 meses, o sea, al final todo te rebota a ti, ¿no? Como que eres el culpable de todo. Entonces, bueno, pues nosotros estamos manteniendo muchas reuniones con el ayuntamiento para intentar, que hemos conseguido hacer un checklist, para decir, mira, nosotros como colegio, a los colegiados les vamos a dar un checklist que es el que van a mirar tus técnicos, para que los proyectos visados vayan lo más completos posibles y que sea todo mucho más ágil, nos pongamos de acuerdo, no que de repente me pidas a un estudio de impacto acústico que no sabía, luego, bueno, un descontrol que es la que había. Y lo que decías, yo me he sentado en reuniones y diciendo que no somos enemigos, es que parece que llega un arquitecto con un proyecto a la administración y lo primero, me va a colar, a ver qué me va a hacer, me va a engañar. Y dices, yo no voy a engañarte de nada. O sea, que yo lo que quiero es... Muchísimos arquitectos que engañan al pueblo. Pues no, o sea, la mayoría. Si quieres engañar será porque no está bien, o sea, quiero decir, pues porque las edificabilidades están como están o porque yo no creo. Hay de todo, pero bueno. Yo creo que no. Pero eso de siempre, va justo por pecado. Sí, pero que a mí nosotros tenemos la sensación y yo les decía a los técnicos del ayuntamiento, a ver, que no, o sea, que deberíamos ir todos en el mismo barco. O sea, que lo importante es que se genere actividad económica, que las ciudades crezcan, que los edificios se construyan lo mejor posible. O sea, deberíamos ir todos en el mismo barco. O sea, no encontrarnos cada vez que vamos a presentar un proyecto, no. A ver, ¿qué me vas a intentar? A ver, no sé. Eso, Yo yo creo que eso desde luego. Y luego además, a mí, yo sería más ambiciosa. Y es todas estas cosas que estamos contando que cambiarían la vida de las personas, que la cambiarían. O sea, y dices, joder, ¿por qué no nos peleamos porque eso puede ser? ¿No? A nivel de vivienda se pueden hacer tantas cosas. O sea, que dices, joder, yo no sé quién se tiene que juntar con quién, porque soy tan ignorante que ni siquiera sé a quién tienes que reunir en una mesa. Pero es que me parece que sería que dices, pero ¿hay alguien que esto no lo ve? Entonces, pues igual, de repente, metiéndonos en esos berenjenales, igual conseguíamos hacer otras cosas y eso haría que nos vean a nosotros de otra manera, ¿no? O sea, quiere decir que al final... Sí, no sé cuál es la manera. O sea, porque parece como que te ven, o sea, te miran y dicen, esto es arquitecto, ya sabes, la casa que te va... Ya. Es que no puedes hacer otra. Es que no puedes. Entonces de repente dices, vamos a ver, joder, es que... De repente hay 8 millones de familias distintas y nosotros seguimos, madre mía, es que no nos viene bien. No nos viene bien. Entonces, como yo creo que no le viene bien a nadie, pues a lo mejor nos podemos poner de acuerdo. Pues sí. Y yo creo que en la administración sí que te encuentras como perfiles distintos, ¿no? Sí. Yo creo que una cosa es lo que hablamos al principio de la ordenanza, ¿no? Que un poco de más limita, pero de repente encuentras a gente en la administración que cuando tú vas con una idea que intenta flexibilizarla, pues también te apoya, ¿no? Sí. Nosotros en el estudio nos hemos encontrado con situaciones distintas y sí nos hemos encontrado que nos apoya mucho y que ha ayudado a conseguir hacer otras cosas. Pero eso supone mucho trabajo también. Pero sabes qué pasa, que una vez que lo consigues, es que deberíamos de saberlo todos. No, ¿Sabes por qué? Porque suma, por una sinergia. Es decir, si todos lo sabemos, ya lo conseguimos. Yo lo conseguí como una persona, ¿no? pero más en ayuntamientos pequeños. Yo la diferencia es en un arquitecto municipal, en un ayuntamiento pequeño, yo me he encontrado arquitectos muchísimo más flexibles a la hora de interpretar la norma, ¿no? Todos sabemos que es interpretable y, sin embargo, en ayuntamientos más grandes, no sé, conocer... O sea, yo lo veo que es... El ayuntamiento de Bilbao, parece que es un ayuntamiento que está muy poco funcional. Sí. Pero con la pandemia que ha realizado, Sí. y ha sido la pandemia realmente, ¿no? Y bueno, ya hay algunos cambios de personas, pues ya veremos cómo funciona. Pero es que realmente está mucho en la persona, Sí. en el arquitecto municipal, o los arquitectos o el conjunto. Y no solamente además entre arquitectos, es que el arquitecto, el jurídico, el concejal, o la concejala, o tal. Al final La suma de todos. Sí. Es la suma de todos, porque en un ayuntamiento somos. Y entonces... Claro, por eso digo yo que es un trabajo, pero que está chulo, joder. O sea, que decir, es un objetivo como
iguales, no todos somos iguales de proactivos. Sí, sí, bueno, no, yo fíjate, Claro, porque hay mucha gente que es proactiva, hay mucha gente que está ahí en la retaguardia y que es más importante. Pero no le diga a nadie que nadie me pueda decir nada para sacar ningún tipo de proyecto adelante. Y cuando tienes eso delante en un ayuntamiento y tienes una plaza para que se jubile y todavía tiene 35 años, pues ya sabes lo que hay, para que se jubile, que se haya persona. Con una media música. Bueno, o sea, se va a decir que la administración, yo mi visión, que hago mucho urbanismo y tengo que tratar con mucha gente de la administración, es que cada vez hay más normativa, cada vez se contradicen más unas normativas con otras, que cada vez se sienten más inseguros los arquitectos municipales y como el jurídico, o sea, no solamente el arquitecto, ¿no? Y entonces sí, cada vez hay más protesta ciudadana, más acción pública, más protesta ciudadana contra cualquier pequeñez y cualquiera le puede tomar un plan y de alguna manera le ponemos los zapatos de funcionando. O sea, porque el sentido común brilla por su ausencia muchas veces en el que demanda. Que lo único que quiere conseguir es que no nos pongan los que deben conseguir. O sea, ya ahí es donde empieza ya a fallar el sentido común. No tienes que crear el proceso de participación ciudadana. ¿Cómo es que te va a son 4? sí, no hay esa cultura. Entonces, bueno, pues, que al final, ¿no? Bueno, la sociedad, ¿no? Que hay de todo. Sí, lo que pasa es verdad, además está bien que haya de todo, ¿no? Que es que es lo que hay, pero bueno, sí, pero está bien. Pero, no sé, a mí lo que me sale, pues seguramente porque soy muy es cómo se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Y ahora estaba leyendo un libro de Manuela Carmena que se llama La nueva política. Entonces, bueno, una de las cosas que dice en el libro es que tiene que haber, o sea, que más que un partido político, lo que tiene que haber es ideas, ¿no? Entonces, quien sea, el partido político sea, dice, yo quiero hacer con las viviendas sociales tal cosa. Entonces, un trabajo concreto que quien esté a favor le vote, ¿no? Y decía, joder, pues igual esto, porque yo estoy todo el día viendo, pero o sea, como no sé cómo funciona la administración, en realidad no sé ni por qué lo pienso, porque no llego nunca a ninguna conclusión. Pero siempre me parece que eso hay que hay una pelea, que además es que yo creo que hay muchas mujeres, y yo creo que se podría hacer una cosa muy chula. Pero eso tiene un eso se hace política. ¿Sí? Nosotros no tenemos actividad política, somos, o sea, nos vamos a la actividad política, siempre nos arquitectos. No, verdad, es que fíjate, empezar a meter. No nos expresamos con interés político. Bueno, pero eso, bueno, es decir, bueno, o sea, como la política que yo entiendo la buena, yo creo que no hay ninguna pega. Lo que estás diciendo, efectivamente, No, la política no hay la pega. La otra cosa es que te tengas que, pues decir, bueno, pues soy de tal, o soy de tanta, y ya no se toca para ello. Lo has dicho porque has expuesto el ejemplo. Sí. Que es una idea política. Sí. Lo que pasa es que efectivamente nosotros no estamos acostumbrados, no sabemos hacer política. Como, eso es verdad, es limpio. Como personas y como técnicos, ¿no? Cuando es lo que tendríamos que hacer para sacar adelante esto. Cada idea y, como dices tú, no partidos, ¿no? Sino movimientos a favor. Es que son ideas, entonces ahí nos pondremos de acuerdo, es que estoy segurísima. Bueno, menos podríamos hacer facciones en los que estemos de acuerdo en una cosa, podríamos formar un grupo. Sí, estaría bien. Por lo menos estaría gracioso. No, bueno, no sé. No, pero yo sí creo que ahí hay un potencial. Bueno, ahí hay muchas cosas, pero en las viviendas. Y lo que está claro es que sí que estamos en un momento de transformación. Yo creo que Claro, eso es evidente. Por eso lo digo, claro. Y también es un momento en el que creo que socialmente estamos construidos de otra manera, ¿no? Este mismo auditorio es bastante, ahora mismo estamos casi mitad, creo, no nos he recontado otra vez, pero bueno, mitad. Y a mí me gustaría lanzaros a vosotras una pregunta que la haciendo también a todos los demás que estamos aquí, porque lo bueno es que este diálogo que estamos formando. ¿Cómo creéis que al integrarnos nosotras de esta forma que estamos un poco como equiparando, al menos en número, tanto en la administración pública como cada vez más en los estudios privados, ¿cómo creéis que nosotras estamos logrando transformar o creéis que hemos sido capaces de darle un giro o hay algún matiz en el que nosotras estemos aportando un elemento diferencial?
Bueno, yo no sé, sí que me ha tocado negociar. Aquí hay muchos hombres, yo no lo digo, o sea, no me gusta generalizar, pero sí que creo que las mujeres tenemos mucha capacidad de escuchar a la hora de, ¿no? En una mesa de negociación, que igual no, o sea, estoy generalizando, que esto no me gustaría, pero que no das ese golpe en la mesa de intentar imponer de primeras ¿no? tu forma de pensar, sino que escuchas, intentas acercar posturas, no sé, yo como mujer, claro, tampoco, claro, como no soy hombre, pues es que no sé, ¿no? Pero, o sea, sí que creo que igual las mujeres, cuando estás en órganos de decisión o a nivel político o cuando tienes que tomar decisiones, sí que pienso que estaremos aportando frente a mesas de decisión que están formadas solo por hombres, ¿no? Ese aspecto igual más de escuchar, de acercar posturas, creo, ¿eh? No lo sé, que igual penséis lo contrario, pero bueno, no sé. Como destacando un poco, no es que yo creo que todos tenemos una mezcla de, ¿no? de aspectos femeninos y masculinos, entonces tampoco cada persona es diferente. Pero no sé, o sea, es algo difícil de explicar, porque cuando a mí me han preguntado muchas veces, ¿es diferente una mujer arquitecta que un hombre arquitecto? Y digo, hombre, pues bueno, al principio no debería ser, porque técnicamente tenemos la misma formación. O sea, deberíamos de aportar la misma solución, pero luego es verdad que el género, pues de alguna manera, debe de influir o influye, no lo sé, depende un poco de las personas, pero sí que me imagino que una sociedad cada vez más igualitaria, donde haya más mujeres en diferentes órganos de decisión, pues probablemente se note, ¿no? en las decisiones, pienso yo. Pero tampoco Sí, yo, no sea 100%, ¿no? yo estoy segura de que eso es así. Desde mi visión particular, a mí lo que me parece es que, a ver, ¿cómo lo cuento? En el fondo, yo creo que hay una diferencia, yo he apreciado en mi vida, una diferencia con la gente, con los chicos que tenía alrededor, ¿no? Y es que yo, según me encargan algo, me dicen algo, me hablan de algo, lo primero que pienso es, ¿voy a ser capaz de hacerlo? O sea, instantáneamente me surge esa mierda de pregunta, que me voy a morir con esa pregunta, es así, y yo les veo a los otros tapichis. Y digo, Con la falta de confianza, sí, ¿no? yo creo que es inseguridad. Inseguridad que luego me pongo a ello y me doy cuenta. ¿Pero qué pasa? De los años he descubierto, compañeros, para que os preparéis, y es que cuando ese músculo te lo vas trabajando y trabajando y trabajando, y ellos no se lo trabajan porque no lo necesitan, pero al cabo de los años tú tienes un músculo que ellos no tienen, y ahí está una diferencia grande. O sea que las compañeras, según vamos adquiriendo experiencia, somos más... Nos reafirmamos. Es lo que creo que yo te lo digo sinceramente, o sea, es como de una inseguridad que no sabes de dónde te viene, pero la tienes, es que además es increíble, o sea, yo me lo analizo. Pero nosotros, por ejemplo... No sé si a vosotros que sois más jóvenes os pasa, a mí desde luego... Fíjate, Gloria, que nosotros en Álava, este 8 de marzo dijimos, venga, vamos a hacer algo porque no se había hecho nunca en la delegación, bueno, ya lo intentamos hace 2 años, no sabíamos qué hacer. El 8 de marzo dijimos, vamos a hacer una exposición que la llamamos Arquitectura en Femenino, de arquitectas alavesas, mujeres, que quieran exponer su obra y vamos a hacer una exposición. Entonces lo circulamos en la delegación. Pues en Álava somos 300 colegiados, de los cuales hay 100 mujeres. ¿Y cuántas mujeres presentamos proyectos? No llegamos a 6. Fíjate, y yo conozco a muchas compañeras que las conoces y pero ¿cómo no has presentado algo? No, es que me da vergüenza, ¿no? Es que yo tampoco tengo nada para enseñar. ¿Pero cómo que no tienes nada para enseñar? Pues si tienes un edificio que está fenomenal, pues si tienes una vivienda, que no, como no tengo viviendas, no. Pienso yo que si se hubiese circulado arquitectura masculino a hombres, seguramente habría yo tenido una cantidad de proyectos, ¿no? Pero el mío es el más bonito. Pero bueno,
pero es que realmente dices, no, es que lo mío no lo vale. ¿Cómo no lo va a valer? Pero si está Pero es fenomenal. que yo estoy segura que, diría, no. ¿Eso? Pero de repente dices, o sea, es que eso no puede ser. Es No que puede ser. tenemos que aprender de ello, pero digo en serio, o sea, hay que aprender. Entonces, lo que sí creo, y también os lo digo, os digo por lo menos a mí así creo profundamente, y es que al cabo del tiempo, esa inseguridad, como, no sé cómo se dice, la inseguridad que se supera, la superación de la inseguridad constante, pues te va, hace como que, no sé cómo decirlo, te hace más sabio. Creo que es eso. Como en el fondo, sí, porque hay cosas que te las tomas menos en serio, porque, no sé, en el fondo yo creo que te da como una herramienta que no está nada mal a la hora de vivir la vida, ¿no? Yo creo que eso sí puede ser que nos... Todos los años, ¿Todos? Los años sí. que te da. Cumplir años. No, pero no es lo mismo cumplir años dependiendo, o sea, que decir, por supuesto, todos con los años somos más sabios. Pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, estoy hablando de eso que en principio es malo, que es la inseguridad. La inseguridad es una cosa que no es buena. Yo no sé cómo nos la han metido, de alguna manera la hemos mamado, no lo sé. O sea, yo no puedo ser de pensar que es por mi familia, para nada, pero la tengo. Soy consciente y la tengo. Y ¿Pero crees que es una seguridad por el hecho de ser mujer? sí, lo tengo, pero... ¿Se inculca o nada? Lo tengo, vamos, o sea, pero tengo... ¿Vosotros no tenéis, no os pasa? Pues igual no sé yo. No, yo creo que es algo común que hablamos no solamente entre nuestro colectivo, sino con otros colectivos de profesionales, mujeres, es si vamos con menos seguridad. Nosotras mismas empezamos, como dice Gloria, cuestionándonos a nosotras. Yo, o sea, entonces, ya estamos con 2 pasos ahora me dura lo que me dura, pero que parto de ahí, vamos, está clarísimo. Yo pensaba que le pasaba mucho a No, la yo gente. inseguridad no, pero lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces, en algunas situaciones, que te encuentras que al interlocutor del otro lado, o sea, tú vas pensando que eres arquitecta, pero no piensas que eres mujer, piensas soy yo y voy a hacerlo muy bien, pero sí que a veces me he encontrado, muchas veces, al otro lado, personas que por el hecho de ser mujer han desconfiado o, bueno, o no tengo la autoridad que yo me creo que tengo, o te desautorizan muchísimas veces, me pasa y me pasa, vamos, pero todos los días, muy a menudo, o sea que no hemos conseguido, a mí me ha pasado, no sé a ti, pero o sea, de ir con arquitectos compañeros a direcciones de obra y a mí anota, como si fuese la secretaria, o sea, ya estamos al 50% en la dirección de obra, ¿puedes levantar acta? Y yo, voy a levantar el acta, pues igual levanta el otro, no sé, es que a mí esto me ha pasado y me sigue pasando, o sea, que quiero decir, sí, sí, por eso, claro, porque yo sí que tengo seguridad, pero que quiero decir que tengo, o sea, no tengo ningún tipo de inseguridad, pero desgraciadamente me toca tener que plantarme y decir, no, es que no voy a levantar acta yo, que levante otro. ¿Por qué voy a tener que levantar yo? Yo creo que al final son pequeñas actitudes desbordadas, ¿no? Una vez que lo haces, ¿no? Sí. Y eso también para autoestima es como, bueno, bien, que titulados somos todos, vamos a ir, sí, no sé. Pero sí que todavía cuesta, sí, ¿eh? bueno, cuesta, porque... porque... Pero yo creo que eso, ¿no? Al final no solo una profesión, o sea, muchas veces también, por mucho ser mujer, en otras circunstancias, digamos, ¿no? No profesionales, sino en comunidades, entonces más. O sea, porque muchas veces hablan de lo que hay que saber, ¿sabes? Sí, al final de comunidades que resulta que no sé. Pero resulta que si lo dice un hombre, más, es arquitecto, física, no se lo cuestiona, lo dices tú. Pues bueno, ¿no? Entonces al final yo creo que de esto también vas
principio te cuesta o te molesta, luego ya, pues igual es la edad, comunitarios, ¿no? Los años, las circunstancias, pues bueno, lo vas limando un poco, ¿no? Y yo sí que creo que hay un cambio generacional, o sea, yo sí, no sé, personalmente sí que percibo que, bueno, pues que quizá cuando ya estudiamos, o yo lo compartimos ya estábamos más o menos con la escuela, entonces al final eso no te hace verlo como algo muy extraordinario, sí que es verdad que luego te vas encontrando en la profesión esas actitudes. Pero ya desde la base ya partimos que no éramos 4 entre 50, por ejemplo, ¿no? Que igual las días que tú vas a... Yo el 5%. Claro, entonces yo sí que creo que ese cambio generacional, pues con el tiempo y la transformación en la que vamos también... Pues me alegro muchísimo. Sí, lo que pasa es que luego la obra sigue siendo muy masculina, ¿eh? Totalmente. La obra es muy masculina y... Sí, pero no hay. Ya es hora, ¿no? Ya es hora, no hay. Sí, ya, eso sí que es... Y los gremios, o sea, quiero decir, yo normalmente soy la única mujer. Bueno, o sea, las direcciones de obra... No, pues no. Yo me voy últimamente, además con gente muy capaz y una gozada. Una de las obras que estamos en Madrid, la jefa de mujer, la aparejadora es chica, estoy yo, o sea, muchas mujeres y vamos a una obra magnífica. Pero ¿cuántas veces os habéis encontrado entre los industriales o los gremios autónomos? Eso es rarísimo. Muy raro. O sea, Yo ahora mismo una, pintora. Es la dueña de una empresa de pinturas en Vitoria. Eso no sería Yo me he encontrado... Sí, sí, que no sé si la propia construcción. Pero no, sí, se eso... beneficia. Sí. Sería maravilloso. Sí. La asociación de empresarias hay una... Sí, ella debería bajar, está pensando en la tiene mucha gracia cuando explica que una escaladora es un sitio muy bueno. Es muy, o sea, que, no, que la fuerza bruta ya la haces con la palanca y mueves un trasto enorme y está muy bien, tiene calidad de vida. Y eso yo creo que debería ser extensivo a pues, cada vez más a oficios que, ¿por qué no? O sea, seguro que se añade calidad si las mujeres participan. Sí, pero luego normalidad. Sí. Tiene mucho que ver con la calidad de vida, que efectivamente Claro. 50-50, ¿no? O sea, Hombre, yo por ejemplo en mi caso no ha sido nada fácil. O sea, yo tengo 2 niños y creo que no he ido nunca a una reunión de tutoría, o sea, no sé ni quiénes son los tutores, al patio a las 5 de la tarde jamás, o sea, es que no conozco a ninguna madre, habitualmente son madres, hacen grupos y tal, y yo no he podido hacer esas labores que otras mujeres sí que han hecho, y ha sido una lección mía personal, pero para poder sacar mi estudio adelante y pues porque todos sabemos cómo es un proyecto que es que te dan las 9 de la noche y sigues todavía trabajando en el estudio. Y eso es súper difícil de compaginar con los niños, súper difícil. No he tenido bajas por maternidad ni nada. Yo estaba en el estudio y me traían a la niña, le daba pecho y seguía dibujando. O sea, es que evidentemente es muy complicado para una mujer compaginar la vida familiar con la arquitectura, ¿no? Con los proyectos. Es un esfuerzo añadido, ¿no? Frente a un hombre. Y es así. Entonces, si todo se va... Pero porque se comparte no a partes iguales. Claro, porque sigue sin compartir a partes iguales. Pero pues... Bueno, es verdad que, o sea, amamantar todavía, bueno, se puede hacer, son unos meses, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que yo creo, a mí, mi experiencia personal, sí que la sociedad todavía sí que te hace sentir en algunos momentos un poco de mala madre, ¿no? Hay incluso en Instagram que yo estaba ahí en el club de las malas madres, porque sí que es verdad que nosotras mismas, o sea, te juzgan, pues porque yo digo, es que no he ido jamás a buscar a mis hijos a colegio, nunca. O sea, porque no he podido, o sea, porque estaba en el estudio. Y bueno, y sí que te sientes en algún momento
más juzgada. Además, yo creo que pensarán, y lo que hablábamos de la arquitectura, pues estará ganando un dinero y yo ganando con nada, que no, o sea, si es que esto es para o sea, si esto es una vocación total y absoluta, porque no es por dinero ni mucho menos, o sea, es porque es que es así, ¿no? Hacer un proyecto de arquitectura. O sea, que al final es muy absorbente la profesión, ¿no? Entonces eso a mí sí que me ha resultado difícil o sea, personalmente, ¿no? Sí que tienes un poco esa lucha interna de en algunos momentos sentirte un poco, pues eso, que estás descuidando a los niños, ¿no? Y sí que es difícil, ¿eh? Por eso yo creo que se explica. El otro día cuando hicimos una charla en la delegación de Álava, estaba una arquitecta que es doctora en la universidad, Verónica Benedek, que ella ha hecho una tesis sobre arquitectura de género y nos dio unas cifras que la verdad que eran bastante llamativas, ¿no? De, pues eso, del número de mujeres que hay en la universidad, luego pues eso, el número de mujeres que salen en revistas o en libros, que era bueno, un porcentaje pequeñísimo, pues es un número de mujeres que llevan estudios liberales. Entonces ella hablaba de una teoría que en Inglaterra llaman de las cañerías rotas, que parece pues, que está la tubería, ¿no? Y que pues eso, que hay momentos donde se pierde caudal, se pierde. Sí. Y es así, o sea, y eso deberíamos de trabajarlo para que no ocurriera, ¿no? Y yo creo que mucho de eso es la conciliación familiar, pues no es nada fácil. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Sí, sí. Yo desde luego lo tengo claro, o sea, yo con las horas que he metido en el estudio no podría haberlo hecho. No tengo hijos, pero no, es que no es una decisión de decir no voy a tener hijos para dedicarme a esto, nunca lo pensé así, pero es como que no pones la maternidad por delante, no es una decisión que la tengas por delante, con lo cual, pues bueno, ya está, pues no. Pero sinceramente es muy difícil. Yo en mi caso hubiera sido imposible. O sea, tendría que haber hecho otras cosas, que las podría haber hecho, me imagino, pero sí. La dedicación es espectacular. Sí. Y luego el hecho de que las cosas todavía no se puedan compartir a medias, pues claro, es que... Claro, es que al final eso, y parece como... O sea, yo no veo un club de malos padres. O sea, quiero decir que tenemos todos esa, ¿no? Metida aquí en la cabeza desde pequeña, ¿no? Porque te lo han metido bien, ¿no? Claro, está que luego, por otro lado, cuando hablas con muchos, sobre todo igual de generaciones igual un poquito más parecidas a las más jóvenes, ellos tampoco se quieren perder la paternidad en muchas ocasiones y se ven obligados a hacerlo porque, claro, las bajas por paternidad son muchísimo menores. Ahora son igual. Yo conozco un caso de tiempo próximo que es igual y ha sido, yo creo que una ventaja magnífica. Yo creo que eso es un bien... Porque de repente sin querer es que te repartes de verdad, iguales, pero de verdad, claro. O sea, que el niño hace el club y los dos saben lo que significa lo que ha hecho, no, oye, ¿qué le pasa? Claro. Sí, no, yo creo que todavía, pues desgraciadamente nos queda mucho por avanzar, ¿no? Por mejorar, para conseguir una situación de igualdad total. Yo os lanzo, yo creo que la última pregunta, porque tendrá todo el mundo muchas ganas de irse a comer. ¿Quiénes son vuestra mujer de referencia? No tiene que ser arquitecta. Vuestra mujer de referencia, la que, o varias, o la actitud de mujeres que os han ayudado a tomar las decisiones de vuestras vidas, tanto en lo profesional como en lo personal, que como bien dice Jimena, en nuestro caso va siempre ligado, es insoluble. Me has comentado antes, al empezar la charla, yo no sabía muy bien de qué íbamos a hablar, no había preparado nada y me dice, pues solemos hacer esta pregunta al final y digo, la verdad que me he quedado diciendo, pues es que no sé si tengo una mujer de referencia, es que no... Y entonces me ha contestado ella, será porque igual no hay, ¿no? Mujeres de referencia, porque yo cuando me has dicho estaba pensando en arquitectura y me venían solo hombres, básicamente, los ídolos en arquitectura, ¿no? Y me he quedado un poco sin saber qué contestarte, ¿no? Porque no tengo yo una mujer así de referencia, no sé cómo. Yo tampoco. Es que yo no tengo ni mujeres de referencia, ni hombres de referencia, ni personas que me supongan, por ejemplo,
yo qué sé, la gente que dice, ojo, yo le veo, no sé, o sea, yo no tengo mitos, es que es una cosa espectacular, o sea, que es que es como que no me sale, no sé por qué. No tengo en nada, no tengo ni, no sé, lo más fácil, actores de no sé, no. O sea, yo tampoco es te como puedo que no me decir da por así ahí. un nombre de una mujer de referencia, no. Y yo creo que es también igual ya un poco llamativo, que no hay... Es que creo que esa es la situación, que al final no tenemos mujeres de referencia, a excepción de nuestros entornos Más familiares. familiares, sí. Que en muchas ocasiones, pues bueno, o la abuela fue muy pionera porque rompió con alguna cuestión familiar, o la madre, siempre nos basamos mucho en nuestro entorno de proximidad. Y cuando trasladamos esta pregunta a entornos que son mixtos, normalmente los hombres, claro, tienen muchas más referencias desde el inicio. Entonces, cuando se os hace la pregunta en general a los hombres, os vienen a la cabeza personas igual, no diréis es mi persona de referencia al 100%, pero siempre vais a encontrar como más abanico, mientras que para nosotras nos cuesta un poco más encontrar. Yo no me había dicho. Yo creo que es como otro paso que todavía tenemos que romper, que estamos en el proceso, porque yo creo que, por ejemplo, ahora si nos preguntasen, yo me quedo un poco con Gloria, para mí siempre ha sido referencia, porque yo también terminé la carrera. Siempre he visto como esas muestras aquí, como sólida, con una capacidad de decisión, haciendo cosas como interesantes. Pues esas son las actitudes con ganas de cambiar, pues bueno, siempre pues, un poco en la punta de la brecha, ¿no? En el momento que hay que estar. Y bueno, espero poder decir que tengo referencias en parte y así Bueno, pues no sé si se habrán descolgado muchos en casa o quiere alguien sumarse, porque me imagino que hay una parte que no habéis podido escuchar completamente. No sé si hay alguien por ahí en el Zoom que se quiera sumar y contarnos alguna otra experiencia, o de las que tenemos por aquí, alguien más que quiera sumar. Y si no, pues nos vamos a llenar la tripita, que ya va siendo también la hora. Bueno, pues os agradezco muchísimo, por supuesto, a Jimena y Gloria, que os hayáis prestado a mostrarnos vuestra vida así de una manera tan sincera, tan abierta, y a todos los y todas las que habéis venido aquí a compartir, porque la verdad es maravilloso poder tener estos diálogos, descubrir que no somos tan diferentes, que a todos nos pasan y a todas nos pasan cosas parecidas, que aunque no nos metemos en política, todos tenemos una idea de cambiar el mundo. Y bueno, que os esperamos y que lo cambiemos. Eso es para darnos y para apuntarlo como propósito del año nuevo del año que viene, o de mañana mismo, ¿no? Yo desde luego, sí. Y os esperamos en la siguiente jornada, que vuelve a ser de nuevo en Bilbao, el próximo día 3 de junio. Y en ella estará Bencha Negoituría y Elisa Martínez Beitia de Álava. También volvemos a hacer la misma mezcla a Vizcaya, y ojalá que os guste y os resulte interesante. Muchísimas gracias. Yo tengo que agradecerte a ti, como el ejemplo que os pongo de la inseguridad. Me llama y me dice, Gloria, ¿qué tal? Y digo, pero es que a mí no me gusta hablar en público, es que qué pereza. Le he vuelto loca, pero le dije, en el salón de actos, encima en esa mesa, no. Bueno, le dije que sí. Y de repente, al cabo de no sé cuánto, me llaman para lo de la radio. Entonces, esto que me parecía horroroso, me llaman para ir a la radio, que ya me parecía nada más. Entonces, volví a decir que sí. Yo me veía a la mañana y decía, pero yo soy una desgraciada. ¿Por qué me metí en esto? Entonces, eso me lo había dicho. Ya he superado, pues esto ya me parecía para vos. Digo, ¿cómo se agradece muchísimo. Eso no está a vosotros. Yo hubiera sido que hablar a Eduardo o hablar a... Quiero decir, esto no quiero que terminar sin decirlo. Normalmente, hay un libro por ahí de una mujer argentina que trabaja con no me acuerdo,
pone claramente el ejemplo de por qué las mujeres arquitectas no son referentes. Normalmente han trabajado con un chico, normalmente han trabajado y han cedido siempre el protagonismo al chico. Y tradicionalmente, las mujeres arquitectas que han hecho una labor increíble como nosotras, no se conocen. Porque ceden el mismo siempre. Entonces sale de una manera que es casi que da cosa. Que tú dices, pero ¿por qué te digo? Pues que es que prefiero, y ya está, ¿no? Yo en mi caso particular, yo con Gloria, yo cuando llego al estudio, no pregunto, pero claro, No, pero es que sí es verdad, esas cosas a mí me salen, pero de verdad, o sea, como, es que es una incomodidad tan... Pero esto es hacer política, se agradece, Ya. es una manera de hacer política feminista. Tienes razón, tienes razón. No, además es que, o sea, yo soy de Pocas, o sea, quiero decir que, no sé si la habéis notado, pero soy, pero es el otro, como en el trabajo, en el esfuerzo, en el no sé qué, pero luego, pues, bueno, si tengo que, yo, los enfrentamientos así cara a cara, esos no me importan un pepino, además soy buenísima. Pero en esto, pero me subes a atril, me das un vaso de agua y ya quiero morirme. Lo que quiero es decir, ¿qué hago aquí? Pero es que yo creo que es un problema cerebral, no, te lo digo en serio. No sé cómo se llama, pero tiene nombre. Y es que te da un pánico escénico, será, o yo qué sé qué. Pero el agua, o sea, estoy en una mesa, ¿no? Más alta. Aquí, yo se lo propuse a ella, dije, todos en el mismo nivel, es que eso sería perfecto, pero porque a mí me da un mal rollo. Pero si estoy en alto y vienen con el agua secundaria, me desconecto el cerebro, digo, ¿pero qué coño me pasa? Y entonces pero es fuertísimo. O sea, que te arranca el alma todo. Lo de esto. Muchas gracias. Hay que cortar los límites. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bien. Me has traído este regalo.